los Estados Unidos, como siempre, nos acompaña en esas reflexiones. Ya creo que vamos a conmemorar, creo, como 5 años con Osvaldo Rivero Barreto, que también acaba de editar en Londres la cuarta edición de El mito del desarrollo, que es un libro clásico que debe ser de lectura. A todos les doy la bienvenida y bienvenidos a Tacna, a Hugo, a Miguel Ángel, a Héctor, a Raúl Chanamé y también a Osvaldo. Pero antes yo quisiera señalar lo siguiente, que Hugo nos trae la primicia de un libro denominado, titulado Bicentenario Perú, 2 siglos de pensamiento peruano. Todo lo demás viene de su libro, como por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez Macay está difundiendo su libro a través de ediciones coleccionables, de fascículos coleccionables en el diario Correo, donde él es analista internacional. Se llama La Ruta del Bicentenario del Perú y lo felicito por esa gran iniciativa. Está emulando a Manuel Escorza con los famosos populibros. De otro lado, tenemos a Raúl Charamé con su libro La República Inconclusa, que ya va, creo, a la quinta edición. Y de otro lado, tenemos también a Héctor Béjar con su libro, creo que va a la segunda edición. Su título es Vieja Crónica y Mal Gobierno, Historia del Perú para los Descontentos. Dicho esto, entonces ingresamos ya al tema en sí. Vamos a dar la deferencia especial a don Hugo para que inicie este diálogo de 90 minutos. Ya parecemos un partido de fútbol y en este sentido queremos establecer para este diálogo interactivo una regla de juego. A cada uno vamos a darle unos 3 a 4 minutos para que pueda desarrollar. Adelante con tu pensamiento a raíz de este tema. Vivimos en una situación tan dramática por el miedo a la crisis sanitaria y de otro lado la incertidumbre que existe frente, digamos, a un jurado nacional de elecciones que todavía no da a conocer el resultado de las elecciones del 6 de junio. Parece esto ya, como dice Marcos Cifuentes en La Encerrona, es un periodista joven y muy avisado en el sentido de que estamos yendo a una suerte de golpe de Estado, un golpe lento, en cámara lenta. Entonces damos la bienvenida y adelante, Hugo Neira, con tu pensamiento. La pregunta es, ¿qué hacer frente a este país? Bueno, en primer lugar, si lo han hecho por cuestión de edad, Héctor tiene unos años más que yo, ¿ah? Por si acaso. Bueno, agradezco. Eh, es- Estamos en una situación eh, que ninguna generación de peruanos ha vivido, por diversas razones. Estoy en Chile, pero miren lo que les traigo, no sé si lo circula en Perú, un texto de Andrés Oppenheimer, Ajá. en- está en el Mercurio de Santiago. Convertirá al candidato de izquierda radical Pedro Castillo a su país en una nueva Venezuela si es oficialmente declarado Uh-huh. ganador de las elecciones del 6 de junio. Sería ingenuo descartarlo, pero hay algunas razones para esperar que Castillo no pueda crear una dictadura como la de Venezuela. Castillo, de 51 años, un líder del ala radical del sindicato de profesores, ha intentado presentar una imagen más moderada, pero a juzgar por su activismo pasado y las declaraciones de su Uh-huh. partido Perú Libre, podría ser uno de los presidentes de izquierda más extremistas de elegidos en América Latina en las últimas décadas. Bueno, eh, en primer lugar, nunca hemos tenido una situación de este orden. Ajá. Y tenemos, nos coge, es como si estuviéramos, como si nos dijeran de repente, vamos a dar una vuelta o súbete al automóvil o a un caballo
y tú estás en una cama. Por una razón, porque la educación, mis queridos amigos, y el nivel de nuestros ciudadanos se ha desplomado. Yo he pasado 30 años de mi vida, quizás de los mejores del mundo, como profesor en Francia, cosa que se consigue con concurso público. ¿Eh? Ahí no es que mi amiguito, el rector, me mete, no. Ahí es con miles se presentan de colegios secundarios, de profesores, y yo los saqué. Y cuando he vuelto, este no es mi país. No hay partidos, no hay militancia, y yo encuentro un país que vive sin el interés por la cultura. Se ha derrumbado en un momento crítico. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis enorme que ha sido aprovechada por simplemente un grupo de personas que quiere gobernar el Perú, porque les ayudó mucho la pandemia. Es el gran momento de comprender la historia del Perú y del presente y del futuro, y es cuando nos es más difícil llegar a la población, porque ya un político no podría hacer hoy día en el Perú, aparte de Héctor Béjar o alguno de ustedes, un discurso como hacía yo la Torre, de una cultura enorme, porque el APRA pobre de los años 50, 40 era culta. Hoy no, tenemos un poco más de plata, pero no hay cultura. El primer problema es este. Segundo problema, que yo traigo a mis amigos aquí. ¿Quiénes son mis amigos? A esta señora Natacha Poloni, francesa, bienvenue dans le pire du monde. Vengan a conversar del peor de los mundos, porque el problema nuestro no es nuestro solo, es de todo el mundo. La democracia representativa está en crisis. Hay que crear nuevas instituciones porque la gente, el nivel ha subido en todas partes. Ya no hay analfabetos en el Perú. La mayoría de la población vive en la zona urbana. Y sin embargo, por casualidad, con el pandemia, con un 19% a lo más, y no la gran mayoría, ha sido elegido alguien que está ahí por un doble error. Keiko iba a perder de todas maneras y el otro aprovechó eso. Estamos en otro mundo. Mafesoli, los tiempos de las tribus. Ya no hay clases, hay tribus. José Antonio Marina, yo creo pues en los libros, en nuestros colegas. Claro. Las culturas fracasadas. ¿Lo será el Perú? Lo que dice Sílabos Cícer, la nueva lucha de clases, ya no es una lucha de clases, son luchas de grupos pequeños, prácticamente como si fueran tribus que desean el poder. En esas condiciones se necesita más que nunca inteligencia, distancia del poder político para ser neutrales y conocimientos, justo cuando tenemos la peor crisis del mundo. Hace 30 años que en PISA el Perú está al final de todos los exámenes que se hacen. Y no se han tocado, nadie se atrevió a tocar el tema educativo. Yo estudié en el Melitón Carvajal. Exactamente. Muy fácil pasar al San Marcos de esa época, ¿no es cierto? Entonces hay una crisis de orden cognitiva, de orden moral, porque el que menos quiere hacerse rico de la mañana a la noche. Sí, tal como dice Miguel Ángel Rubén Macay. Héctor, como yo, estuvimos en un estado autoritario que era Velasco, y salimos de eso con una mano atrás y otra adelante, porque no robamos nunca en nuestra generación. ¿Qué pasó en el Perú? Se han vuelto locos. Estamos en una época en que domina la necesidad del consumo. Entonces, en estas situaciones tenemos que pensar qué está pasando en el mundo por completo. Un Trump como Estados Unidos es impresionante, increíble. Y a la vez entender nuestra sociedad peruana, que es muy diferente a la que hemos tenido el tiempo anterior.
Es un Bueno, reto, Hugo, un sí, momentito, vamos entonces, ya que estás hablando de los Estados Unidos y como tenemos 3 a 4 minutos para poder dialogar, estamos sí. en 90 minutos de tiempo, nos vamos a Carolina del Norte. Ahí está el ex embajador del Perú ante las Naciones Unidas y también pregunta, Eh, eh, ¿no? eh, Perú es me quería problema y también decir, posibilidad, Osvaldo de Rivero Barreto. ¿Qué quería decir Hugo? me quería decirle dos cosas, una buena y otra mala. La primera buena es que por fin la Universidad Ricardo Palma me ha dicho que para julio sale un Ah, libro que tiene desde de Baquija de Carrillo, los ah, precursores, hasta los mejores, tiene 70 intelectuales, entre los cuales está Héctor Béjar aquí presente, y otras personas. Y entonces yo no me he fijado si son de izquierda o de derecha, sino la calidad. Es impresionante claro. la calidad de nuestros intelectuales y trabajadores. Yo Eso les he es, pasado el índice que tú me enviaste, Hugo, a sí, todos, ¿no? sí, Menos a Osvaldo, porque ha habido cierta desconexión, pero todos están enterados ya del índice, los he enviado eso es a cada bueno, uno. eso es lo bueno. Lo malo, les cuento una anécdota brevísima. Cuando estuve, cuando ya después de Velasco nadie, ninguna universidad me quería, decían que nosotros les habíamos soplado las cosas a los militares. Era al revés. Los militares llamaron a los que les dio la gana. Ya Mm, tenían su plan Inca. Ok, entonces fui, vivía en la casa de mi madre. Había perdido, no era rico. Y ya me estaba preparando para irme. Y la llama Jorge Basadre. Y le dice, señora, mm, Hugo, corre el rumor de que Hugo se va de Lima y se va a Francia como siempre. Lo esperan. Que venga a despedirse de mí. Y mi madre me dijo, Hugo, te busca Basadre, de repente no te vas. No, mamá, le dije, no, no es así. Fui a verlo, hablamos, no voy a contar ajá, todo eso, fue formidable. Y al final ya me iba yo, tenía un taxi ahí que me esperaba, sale mm, la esposa y me dice, Hugo, Hugo, esto te quiere hablar mi marido. Bueno, viene entonces Jorge Basadre me dice, ajá, Hugo, y yo no voy a ver el siglo XXI, porque ajá, claro, tenía 73 años, estaba enfermo, y usted lo va a ver. No, señor, le dije yo, joven, ¿no? Educado. No, señor, a usted se le ve muy bien de salud y tal. Y mm, entonces me dijo Basadre, déjese tonterías, Hugo. Y yo, uno de estos, la edad que tengo yo no me permitirá ver el año mm, 2000. claro, Entonces me dijo, le quiero hacer una pregunta a usted. Usted sí va a Europa, usted sí va a ver el siglo XXI. Y le pregunto una sola cosa para su conciencia. ¿Habrá Perú en el siglo XXI? Me dio un manazo y se metió a su casa. ajá, Entonces, interesante. les transmito la pregunta de Béjar, de Basadre, terrible. Yo Mm, tengo la idea que el Perú no va a no haber tercer siglo, no lo va a tener. Esto lo van a romper. Esto va a ser parte de una nueva sociedad a la que en ningún momento nos han preguntado si mm. queremos estar con Cuba y Venezuela y Bolivia, nada. Pero vamos a una pérdida de la patria y no nos damos cuenta. Esa Por pregunta eso, se la trasladamos entonces a Osvaldo de Rivero Barreto. Buenos días y bienvenido a Tacna, como siempre, Osvaldo. Bueno, yo quería era hablar de una cosa de cultura. Y creo que lo que sufre el Perú, sobre todo y toda Latinoamérica, Mm, es que tienen una cultura científica, ¿no? Que es lo que hace la diferencia, pongamos, entre los países de América Latina que siguen siempre en desarrollo, ¿ah? mm, Y Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán y la China, que son ahora países desarrollados. La diferencia la hace la educación científica ajá, y una gran inversión estatal en investigación y desarrollo. Hoy en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, China,
se gradúan tanto científicos como en otros países de Europa y Estados Unidos. Son además los únicos países que, aparte de Estados Unidos, Japón y Unión Europea, registran cada año cientos de patentes de invención o innovación. Exactamente. En cambio, Latinoamérica, después, inclusive de más de 200 años de independencia, no inventa casi nada. Es un páramo científico comparado al Asia. Salvo el Brasil, nadie en la región gasta más del 1% del PBI en ciencia y tecnología. En la cultura latinoamericana, las humanidades, que son buenas, que hay que tenerlas, pero prevalecen excesivamente sobre las ciencias naturales, físicas, biológicas, químicas y matemáticas. Se prefiere más la letra que el logaritmo, la deducción que el experimento, la creencia que la duda científica y el auditorio más que el laboratorio. El resultado, pues, es una cultura científica que no inventa, no innova nada, que entrampa en su desarrollo a través de una producción de bajo contenido tecnológico que es extractiva, ¿no? Mucho menos valor que los modernos productos y servicios de alta tecnología. Explicar el desarrollo, claro, por causas culturales no agrada mucho, ¿no? Porque culpabiliza a un país de su propio atraso. Pero no es falsa esta percepción que nos lleva a conocer con interés las verdaderas causas de nuestra pobreza. Corea del Sur, repito, Taiwán, Malasia, Singapur y la China sufrieron también los embates de un colonialismo, pero se dieron cuenta que estaban atrasados y tomaron adelante su transformación, como Japón de la dinastía Meiji también, ¿no? Mientras que y eso se ve ahora también en la India, ¿no? No como en China, pero se ve en la India que hay un avance tecnológico alto. Mientras que en Latinoamérica seguimos echándole la culpa de nuestra pobreza a montones de factores, sin darnos cuenta, pues, de que el atraso científico históricamente nos ha infligido, nos ha sometido actualmente a una cultura científica. Y efectivamente el mundo se está moviendo dual entre países que prosperan o se mantienen prósperos con invenciones e innovaciones, y otro por una mayoría de países, en los cuales está el Perú y Latinoamérica, que viven de recursos naturales y manufacturas de baja tecnología, y tienen que importar siempre el enormoso progreso científico de otros países. Yo creo que esto no es una cosa privativa del Perú, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Y fue también de España. España después se ha europeizado, ¿no? Bueno, tal vez su participación en la Unión Europea, y bueno, tiene cierto desarrollo científico y tecnológico, sí, no comparable a Francia, ¿no? Ni a Italia, y hablo de los países, no hablo de los países anglosajones, ¿no? Como Estados Unidos y Gran Bretaña, que siempre adelantan, y mira la vacuna Pfizer. Están vacunando con 7 millones diarios los americanos. Funciona el país, funciona, ¿no? Francia está detrás de eso, Alemania también, ¿no? Y Rusia es una mentira, pues, ¿no? Aún han vacunado más que al 2%, pero ha sido 3%, con su famosa vacuna Sputnik. Y los chinos también son unos mentirosos. Dos vacunas mentirosas. Así es. Bueno, esa es la situación mundial. Bueno, como estamos en el análisis internacional, vamos a darle pase a Lima entonces con Miguel Ángel Rodríguez Macay, luego Raúl Chanamé y Héctor Beja. Adelante, Miguel Ángel, con tus 4 minutos, pero hay que decir lo siguiente, según lo que me está escribiendo a escondidas Miguel Ángel Rodríguez Macay, que todos los que estamos reunidos en esta sala, bueno, todos los invitados, todos los panelistas, son pensadores que tienen más de un libro escrito, además todos egresados de colegios nacionales, y según lo que me dice Miguel Ángel Rodríguez Macay, que en realidad todos pues tienen esta esperanza de que el Perú, como dice don Jorge Bazán Groman, justamente aquí en su tierra natal, de que Perú
es más grande que sus problemas. Adelante, Miguel Ángel Rodríguez, con tu reflexión de 4 minutos. Muchas gracias, Oscar Vargas Romero, por la invitación en esta mañana. Fíjate, tu programa ya se ha convertido. Yo le diría a Fernando Rodinet que Radio 1 de Tacna ya debe cambiar y que sea además Radio 1 del Perú, porque tu programa se ve y se escucha mucho. Así que por eso te felicito y lo digo de todo corazón y gracias. De verdad. En segundo lugar, yo quiero también primero agradecer que me hayas invitado para estar con una playa de pensadores peruanos, que era lo que yo te decía. Pensadores de distintas generaciones. Ahí está Hugo Neira, lo he dicho en privado, en público, en columnas, de mil formas, el mayor intelectual de la patria. Quien no lee a Hugo Neira está perdido en el espacio. Así de fácil. La última vez que, bueno, no, antes de la pandemia, porque siempre conversábamos por WhatsApp, pero comprar los libros que tenía, lo más que podía que iba produciendo, porque Hugo Neira produce un libro anual, si puede 2 o 3. Entonces, no leer a Hugo Neira en el Perú es sencillamente estar desarticulado. Así que mi agradecimiento por eso, y por supuesto con Héctor Béjar, que no he tenido contacto con Héctor Béjar, pero he leído sus ensayos y conozco su proceso en San Marcos. Y Raúl Chanamé, pues ya te lo he dicho tantas veces a Raúl que lo quiero tanto, que es el mayor publicista, el hombre que escribe realmente desde el derecho a la historia, esa combinación. Y de pensar que de hace 3 años viene con la Comisión del Bicentenario, por supuesto, que es una empresa privada, la revista del Centenario, el último Congreso Internacional del Bicentenario, Dios mío. Lo digo esto de primera línea. Sí, es importante que los peruanos que nos ven y nos escuchan lo sepan, y por supuesto Osvaldo de Rivero, el embajador que hace tiempo debió asumir la Cancillería para ordenar Torre tan desordenada y falta de carácter, que siempre he dicho. Entonces, fíjate, por eso muchas gracias por la invitación. No, siempre bienvenido a Radio 1. Yo quisiera recoger un poco esa pregunta que le hizo el gran Jorge Basadre a Hugo Neira en ese momento que se encontraron. Estoy cambiando todo, pero me parece tan interesante lo que dijo. Y yo creo que fue una pregunta realmente ultraactiva, una pregunta hecha con visión, porque Basadre estudió mucho el país adentro, no solamente históricamente, lo vio sociológicamente. Y entonces el problema del Perú es que siendo un país de origen fracturado, o sea, seamos claros, nacimos fracturados. Los jóvenes que hoy nos están viendo, porque me prometieron mucho todos mis alumnos en las universidades, les diría, basta Hugo Neira, así que no dejen de estar, etcétera. Y entonces, fracturado porque nuestro proceso nunca, en el tema racial, por ejemplo, nunca subimos a aceptar nuestra diversidad y nunca le hicimos nuestra fortaleza. Y ese fue el gran problema del Perú. No nos miramos al espejo y no hicimos de nuestra heterogeneidad nuestro baluarte nacional. Y ahí se produjo todo un proceso de prejuicios, de construcciones, con una clase política que nunca se comprometió con la patria. Mira la fractura. Tuvimos para hablar de la tierra, corregimientos, luego encomiendas, las dos masacraron a los indígenas, llegó la república, se convirtieron en los latifundios, si quieres minifundios, y nadie arregló el problema de la tierra. Hasta que yo, Juan Velasco Alvarado, y yo he dicho muchas veces que no soy velasquista, porque yo soy un demócrata, lo he dicho, lo he subrayado siempre, y lo que hizo Velasco fue mirar el problema subyacente, lo que les dije a los miembros de las FARC y a los miembros del gobierno de Santos cuando fui al plebiscito de paz en Bogotá, aquel 1 de octubre del 2016. ¿Qué les dije? Miren, ustedes están arreglando su problema de la tierra en el 2021, 2016, en el siglo XXI, con 250,000 muertos. El Perú pudo de una u otra manera subsanar lo que había
de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, esta enorme fractura con devolverle la tierra para quien la trabaja. Claro, después ya vino todo un proceso que evidentemente se desgasta. Y fíjate, esta fractura nuestra, evidentemente, no nos ha podido dar el proceso para construir una identidad nacional. Miren, el Perú no tiene identidad nacional, está en construcción. Como decía en su momento Luis Alberto Sánchez, seguimos siendo un país adolescente. Yo diría que seguimos siendo un país infante, porque no hemos aprendido a que nuestro proceso histórico nos debió dar fortaleza. Y entonces ahí está el grave problema. Cuando no se tiene identidad, entonces nunca va a haber imaginario colectivo nacional. Si uno le pregunta a un chileno, ahora que está Hugo Neira en Chile, el chileno va a decir su imaginario forjado en la expansión, el crecimiento, lo que quieran el día de hoy, antes territorial, hoy económica. A un boliviano la salida al mar. El ecuatoriano, ayer veíamos un video falsísimo, ¿no es cierto?, sobre cómo todavía tienen esa visión de la Amazonía, que es parte de Ecuador, pero es parte del imaginario de ellos. Los brasileños, la bioceanidad, pregunta en voz alta, ¿cuál es el imaginario en el bicentenario de la República de los Peruanos? No tenemos imaginario. Eso es dramático. Y la construcción de un imaginario, evidentemente, tiene que hacerlo un proceso orgánico. Y eso se llama clase política. Y no hemos tenido, pues, una verdadera clase política, seamos claros. Hemos estado fracturados. Mira, el día de hoy, y con esto prometo acabar, me da mucha pena cuando a un grupo de jóvenes que, como dice Hugo Neira, los jóvenes quieren estudiar, quieren leer, pero a veces no hay esas circunstancias motivacionales, porque yo siento que los jóvenes tienen mucho proyecto, pero al inicio, al final entendieron, les pregunté, oye, chicos, ahora vamos a leer Derecho Internacional, ¿eh? Vamos a leer a José María Arguedas. María Arguedas, doctor. Ellos creían que Arguedas era un terrorista. Imagínense ustedes que Arguedas era un terrorista, por lo que quiera, ya que no viene ahora el caso, pero imagínense, hablando del peruano que nos supo trasladar el concepto del indigenismo, y eso pasa, y ahora sí acabo, porque en 200 años comenzamos a mirar el Perú, el indianismo del comienzo del siglo XX hizo algo y el indigenismo llevó adelante el proceso, pero en los últimos 30 años, estas miradas de repartos internacionales por el consenso de Washington, que han hecho que los peruanos, por ejemplo, el día de hoy, prefieran leer Harry Potter a leer a José María Arguedas, y entonces no conocemos a Arguedas, vamos dejando a César Abraham Vallejo Mendoza, y ahí tenemos un siglo XXI dramático, que es lo que tenemos que mirar hacia el Perú adelante. En este libro que tú has referido sobre la ruta del Bicentenario que estoy escribiendo, hay una pregunta que hago: ¿por qué San Martín no le dio la libertad a los negros esclavos? ¿Sabes por qué, Oscar? Como lo saben todos los eruditos que me acompañan en esta mañana hermosa, porque San Martín era statu quo, miraba también el monarquismo que quería instalar en el Perú y no quería alterar los modos de producción que había en el Perú. ¿Sabes qué significaba que los negros fueran libertos? Se quedaba la economía estancada. Entonces, ahí estaba, para que veas tú, el comienzo de un proceso histórico que, más allá de que San Martín fue extraordinario, porque tuvo esa visión de darle la libertad al Perú y a América, y sin ella no íbamos a alcanzar nada, evidentemente nos presentó las cuotas de una sociedad tan de pugnas como entre San Martín y un Bolívar que creía crear, como las de hoy que estamos viendo en el Perú del Bicentenario, en estos momentos donde la mayor pugna que se está poniendo es por primera vez mirar que el derecho, la legalidad, ha sido de tal manera manoseada cuando era el perfecto complemento de la legitimidad, y ha sido de tal manera manoseada
que hoy día la legalidad está por los suelos, y eso lo podría desarrollar seguramente en la segunda parte en esta mañana que me das la oportunidad. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Macay. Y ya que se ha aludido el tema de la revolución y el autor de Vieja Crónica y Mal Gobierno, Historia del Perú para Descontentos, de Héctor Béjar, tal como dice Hugo, un hombre revolucionario, un hombre que tomó las armas, y ahora pues es un ilustre catedrático de San Marcos, y además también es sociólogo. Acá en Tacna lo tuvimos como el huésped ilustre también cuando se conmemoró un aniversario más de la ofrenda de su vida de Javier Heró. Entonces la pregunta es respecto a este título, con el nombre del título de don Jorge Basadre, de uno de sus libros básicos, Perú, Problema y Posibilidad en la Hora Actual. ¿Cuál es su reflexión, Héctor, en estos momentos en que estamos pues atrapados entre el miedo y la incertidumbre, tal vez sentados en un volcán? Sí. Saludos a todos, especialmente a los oyentes. Bueno, creo que se pueden decir muchas cosas. Yo voy a plantear algunas. Voy a plantear dos fundamentalmente. Una que tiene que ver con la Tierra, el planeta, el curso de los acontecimientos en el planeta, en la parte del planeta encima de la cual estamos, por un lado. Y por otro lado, la gente. Cómo se mueve la gente encima de ese pedazo de planeta en el que estamos. Entonces, en lo primero, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el futuro del Perú? Hace, desgraciadamente, unos 3 o 4 años que el Banco Mundial no publica su informe ambiental. No recuerdo cuál fue el último año en que lo publicó, pero ese último año en que el Banco Mundial publica este informe es como si fuera hoy, porque evidentemente esos problemas no han sido solucionados. ¿Cuáles son esos problemas sintéticamente hablando? Radiación solar. Dentro de algunos años, digamos, si nos planteamos el curso de una generación, dentro de 30 años, en Lima no vamos a poder salir a la calle o vamos a tener que irnos. En Arequipa igual, en Huancayo igual, en Juliaca ni hablar, en Puno igual, en la mayor parte de las ciudades intermedias peruanas que han estado en proceso de crecimiento explosivo durante la segunda mitad del siglo XX, tienes que arriesgar, o sales a la calle y te ganas un cáncer a la piel, o no sales. Al menos durante el día. Vas a tener que vivir de noche. O irte. Punto número 1, radiación. Dejemos radiación. Agua. Lima ya no tiene agua. Lima ya es una mega ciudad, tiene más de 10 millones de habitantes. Y es evidente que en este momento la mayor parte de Lima no tiene agua. Hay grandes zonas de Lima en las que la gente vive inexplicablemente, que tienen 200,000, 300,000 habitantes sin agua ni desagüe. Y por supuesto esto va a continuar, porque dependemos solamente de un hilito, que es un desagüe en realidad, que es el río Rímac. Y más arriba, las lagunas también están contaminadas. Entonces, las perspectivas de Lima no son para nada optimistas en el uso de agua segura. Te vas a la segunda zona altamente productiva, que es Ica. Ica no va a tener agua. El agua se le están chupando todas las agroexportadoras. El norte es un desierto, excepto el Valle de Chicama. El sur de Lima es un desierto, excepto el Valle de Cañete. Y entonces tienes, además, que los casquetes andinos ya no los tienes, que son parte de las fuentes de agua. Entonces,
Al problema de la radiación le añades el problema de la falta de agua, que son Ajá. básicas para vivir. Aquí Como Tacna, pues decía McKay, está, en dime, Tacna estamos pues en la acepto cabecera todas las del preguntas e desierto. interrupciones. No, no, el desierto de Atacama, Tacna se ubica en el desierto de Atacama y realmente, como dice el, Osvaldo de Rivero Barreto, la próxima guerra va a ser la guerra del agua, Héctor. Y le añades la parte amazónica, que por supuesto será o es ya en este momento la fruta madura que debe caer en manos de los poderes globales y que está fuera del alcance de Brasil, Colombia, Venezuela y obviamente Perú y Ecuador. Ese es un problema internacional ya en este momento. En esos términos, entonces, hablando físicamente, ¿qué te queda del Perú? Porque si le añadimos aquello que dijo McKay, que el Perú no tiene un objetivo, efectivamente no lo tenemos en términos geográficos. Ecuador quiere salir a la parte amazónica y ojo que hay ya acuerdos con Ecuador para que eso sea efectivo, no cumplidos por el gobierno peruano. Ahí está toda la parte de Pebas, en la cual hay un enclave ecuatoriano que Ecuador no ha reclamado, pero que en cualquier momento puede reclamar. Y Pebas, como ustedes saben, es el Iquitos clásico, el origen de la Amazonía peruana está en Pebas, ¿no es cierto? Luego, para salir a China, Brasil necesita salir por el Perú. Aparte de que la potencia expansiva de Brasil, y eso con el caso de Brecht quedó paralizado, pero en cualquier momento eso se va a reiniciar. Perú es el puente entre Brasil y China. Van a pasar encima de nosotros. Ya si ustedes revisan lo que fue el IRSA eran 4 grandes cinturones, ¿no es cierto?, que dividían al Perú en 4 pedazos. Es obvio que el sur peruano es ambición histórica de Chile. Y si el Perú no tiene el suficiente objetivo, va a ser víctima de la potencia expansiva de estos países que se va a acrecentar necesariamente en el curso de los años por el manejo de los recursos. Ahora, podría seguir hablando sobre esto, pero no hay mucho tiempo. Me voy a referir a la parte social. La parte social, tenemos, por supuesto, una explosión demográfica en el Perú que viene desde 1940. 1940 éramos 7 millones, en 1961 éramos 10 millones, 2021 somos 32 millones, se calcula que al final del siglo vamos a ser 100 millones. Mi pregunta es, ¿van a caber 100 millones en este territorio? Probablemente no, pero probablemente sí, si supiéramos distribuirlos. El problema es que vivimos un mundo distinto, el mundo de la precariedad. Es decir, en el mundo de la precariedad, que además no solamente es el del Perú, sino de todo el planeta en este momento, nadie está fijo en su lugar. Todo el mundo se mueve a donde quiere y a donde puede. Y en el Perú, nuestra población explosiva, además marginada por los clásicos tradicionales e históricos muros sociales que hemos tenido y tenemos en el Perú, se ha movido hacia los cerros, hacia los cauces de los ríos, hacia todo lo que sabemos. Con lo cual, a la población del Perú tienes que reordenarla. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿No es cierto? Bueno, Porque tú puedes planificar eso muy bien. Claro que sí. Hay proyectos, ahí están las cuencas hidrográficas, hay una racionalidad que puedes expresar en el desplazamiento de la población peruana perfectamente. El problema es la realización. Ahora, voy a lo último, porque tú me dirás cuándo acabe. Voy a lo último, que a mí me parece lo esencial. En toda esta situación,
en el Perú, la población no solamente ha crecido, sino se ha organizado. Todo el mundo está organizado en el Perú. Todo el mundo, lo puedo jurar. En el club de fútbol, en el club de madres, en la olla popular, en la asociación de padres y familia del colegio, en las beatas de la parroquia, todos estamos organizados. Todos. Increíblemente, en este mundo de la precariedad y de la inseguridad, tenemos una red. Me desmiento a mí mismo, no es exactamente una red, porque eso no constituye un tejido, eso está repartido. Son como pedacitos que nadan en un archipiélago. Es un archipiélago. El tema, para mí, es que algo que Rousseau, a propósito de los 200 años, llamaba la voluntad general de los pueblos, que es algo inacible, algo intangible, súbitamente ha sucedido en este momento y la población se ha dividido en 3 tercios. Un tercio, porque en el Perú somos 24 millones de votantes aproximadamente. Un tercio ha elegido, entre 8 y 9 millones, ha elegido a un profesor del último pueblito de Cajamarca. Chota. Otro tercio ha planteado seguir con lo de siempre, entre 8 y 9 millones. Y el resto no ha dicho nada. Está mirando. Y no sabemos si está mirando con desagrado, no le interesa, está mirando otra parte, o simplemente dice que se vayan todos al diablo. Yo sigo mi vida. No sabemos. El otro tercio es una incógnita en este momento. Para mí, bueno, en términos realistas, para el Perú tiene que tener una salida en la cual, sobre la base de la solución mínima a los grandes y graves problemas, algunos de los cuales he descrito, a brochazos, hay que plantear un nuevo acuerdo nacional. Entonces, gracias. Para terminar, porque creo que me estoy pasando, ¿no? Tú me dices, ¿ah? No, simplemente porque la primera ronda es de 4 minutos para cada uno y le falta a Raúl. Y justamente yo quería preguntarle termino, a Raúl. Termino Sí. 3 segundos. No. Hay un acuerdo nacional establecido el 2021 que tiene que ser complementado masivamente por un gran acuerdo nacional de la base de estos miles o millones de grupos que existen, nada más. Y eso lo desarrollaré en la siguiente. Gracias, Héctor. Ya que la perspectiva de Raúl Chanamé viene de un abogado, ha sido magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, gran promotor del Bicentenario, y yo lo conozco personalmente, un joven jurisconsulto que no solamente se preocupa de los temas pues, de litigio judicial, sino de la visión del Perú. ¿Qué hacer para que el Perú, refiriéndonos a todo lo que nos han planteado nuestros ilustres invitados, para que el Perú sea una posibilidad y no sea una república inconclusa, en honor a, te pregunto eso en honor a tu libro, al título de tu libro? Sí, Oscar, muchas gracias por tu gentil invitación. Como las últimas palabras de Héctor Béjar, necesitamos un acuerdo nacional, pero ese acuerdo nacional debe corresponder a una narrativa única. Creo que lo que carecemos es de esa narrativa. Si alguna virtud tuvo la generación del centenario, fue que tuvo una lectura unificada del siglo XIX, ese primer centenario. Entonces, lamentablemente, como ocurre en el Perú siempre, las narrativas o los libros llegan tarde, ¿no? A 7 ensayos fue leído por la generación del 50, el 60,
Yo he leído a García Calderón en la traducción de Luis Alberto Sánchez en 1980. Creo que eso ocurrió con el común de los peruanos. O sea, ¿cómo podemos leer tan atrasadamente los diagnósticos del siglo XIX? ¿No? Y lo propio ocurrió con Víctor Andrés Belaúnde y la peruanidad. Creo que eso no permite tener una narrativa única que nos permita dar el salto hacia algún gran pacto nacional, porque el país se ha transformado radicalmente en los últimos 100 años. Es un cambio radical, pero no tenemos una narrativa que nos permita unificar criterios en relación a este cambio radical que ha ocurrido, ¿no? Se ha producido una urbanización con pobreza, ¿no? Hay urbanización, pero no hemos podido saldar el tema de la pobreza. Y hemos alfabetizado, como decía Hugo, pero hemos alfabetizado a una generación inculta. O sea, ¿de qué nos sirve tener una persona que sepa leer y escribir si no sabe ni siquiera quién es San Martín? O sea, como que hay una contradicción ahí. Justamente los educamos para superar los lastres del siglo XIX. Y entonces la educación no ha cumplido el papel liberador que todos esperaban. Y creo que ha surgido un fenómeno que lo planteo para tema de debate, el fenómeno de una emergencia de clases medias extraordinario, ¿no? El PBI se ha transformado, que no puede ser comparado con el siglo XIX. O sea, se transformó el país. Pero esas clases medias que han surgido carecen de un discurso, carecen de una narrativa, carecen de una historia para entender lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Y desde mi punto de vista, hoy día se enfrentan en el Perú políticamente dos clases medias, ¿no? Una clase media andina es clase media, desde mi punto de vista, el discurso de la pobreza siendo importante, pero no describe lo que es el país, ¿no? Las clases medias andinas quieren tener una representación, quieren tener también un discurso, y las clases medias costeñas tienen otra visión. Lo que ocurre es que las dos visiones son excluyentes, ¿no? Ya hablar de ríos de sangre me parece un tema que no corresponde, porque no hay una narrativa que nos permita identificar, ¿no? Qué elementos comunes existen para plantearnos el proyecto y el acuerdo nacional que se reclama. Mientras no exista esa, porque yo no creo el acuerdo nacional que sea un gabinete, firma un papelito, eso es lo formal, eso es para los abogados, ¿no? A los abogados nos gusta mucho eso, ¿no? La firma de papelitos, pactos, pero el pacto corresponde a una narrativa colectiva, y esa narrativa colectiva creo que carecemos. Ahí viene el otro tema. ¿Por qué carecemos de una narrativa colectiva? Porque Hugo Neira, Héctor Béjar, Miguel Ángel, son marginales en un país donde la gente no lee, no establece un discurso común, donde no hay este tipo de debates, ¿no? Yo le comentaba a Hugo, he participado en el Congreso del Bicentenario organizado por el Estado, habían 50 personas en la red, ¿no? Un TikTok de mi hija tiene más audiencia que ese Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O sea, no entendemos cómo marca la sociedad, ¿no? Mi hija me decía, papá, un TikTok es más educativo que ese Congreso, me decía, y tenía razón, o sea, la marginalidad también viene porque creo que no tenemos los instrumentos adecuados para comprender estos cambios, no solamente peruanos, sino existenciales que están ocurriendo, para poder engarzarnos en un debate con todos,
no un debate entre intelectuales, porque acá hay otra ficción, ¿no? Los intelectuales creen que lo que se dice, que si no van a ser leídos, Hugo Neira seguramente va a ser reconocido acá a 50 años adelante. Más tarde, sí. Los temas profundos que ha hecho. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegamos tan tarde? ¿Por qué Mariátegui llegó en los años 60? ¿Por qué García Calderón tuvo que ser reconocido a fines del siglo XX? ¿Cuál es la razón? Tienes que morirte primero. Alfabetización, ese alfabeto. Tienes que morirte. Después ya ay, yo conocí a Béjar, no, pues, en vida, pues. Por supuesto. Y el otro tema que queda como reto para Hugo, para todos, para el embajador de Rivero, hay que escribir memorias, ¿no? Yo he disfrutado de las memorias de Bedoya Reyes, he disfrutado de las memorias de Alan, creo que son importantes. Es el testimonio que hay que dar, hay que dejar un testimonio, ¿no? Estoy alentando, me he comunicado con varias personas que hagan ¿No ves? Alan García se suicidó después que había hecho su memoria. Claro, primero hace la memoria y te suicidas. En el agua es valiosa para entender por qué no se ha podido construir una comunidad política. O sea, finalmente, creo que lo que nos falta es una comunidad política, ¿no? Donde hoy día en el Perú se ha evidenciado que no hay comunidad política. Un amigo me contaba que está peleado con su hijo, se han dividido, él en el primer piso y su hijo en el segundo, no se hablan por la política, porque uno ha votado por A y el otro votó por B. Entonces, no es posible, pues, que un país que está conmemorando su bicentenario no pueda haber generado una comunidad política básica para procesar las controversias y procesar este conflicto que lo estamos tratando como instrumentos del siglo XIX y XX, ¿no? Río de sangre, revolución, segunda reforma agraria. Yo no creo que esos sean discursos avanzados, más bien son discursos que demuestran que no hemos avanzado políticamente. Eso sería todo. Estás sin el sonido, Oscar. Oscar, tu micro. Ya, ahora sí me escuchan. Gracias, Raúl Chanamé, por tu participación. Vamos a una pausa y en la segunda media hora que nos queda, ¿no? En este tema que hemos titulado Perú, problemas y posiciones en la hora actual, vamos a ver también el tema de los políticos incultos. Nosotros aquí en este programa, basándonos en un proyecto de la revista Crisis, tuve la suerte de trabajar con Eduardo Galeano, el autor del libro Las Venas Abiertas, en la revista Crisis, no sé si recordarán ustedes, y que era un tema de política y cultura, o sea, hacer cultura para que los políticos se culturicen. Y este es el tema, el eje principal de este programa. Hay que ver también el liderazgo de ciertos gobernadores, de ciertos líderes de las comunidades que ni siquiera han leído, pues, ha tenido acceso a un libro. En el ejemplo de Tacna, por ejemplo, vivimos el drama de tener una biblioteca de don Jorge Basadre. Ahí hay cerca de 100.000 piezas, ¿no? Y tuvo un costo de 250 dólares, que hasta la fecha no lo abre, y estos libros se están pudriendo, literalmente. En la segunda parte vamos a ver ese tema, y le pido a Diego Armando Chara, que está en estudios, la pausita que sea breve para poder tener en esta oportunidad un testimonio de un panel de lujo desde Santiago de Chile, desde Lima y de los Estados Unidos. Adelante, Diego, con tu pausa que sea breve. A la sala Zoom estamos reflexionando. Como le dije en un primer momento, tenemos solamente pocos minutos. También yo creo que debería ampliarse este tipo de
de reflexiones en el Bicentenario para dar más tiempo, como por ejemplo este ilustre panel de invitados. Vamos a darle a cada quien ahora, porque tenemos solamente 15 minutos, reflexiones de 3 minutos a cada uno. Comencemos entonces por Héctor Béjar, ¿no? Luego Miguel Ángel Rodríguez Mackay, luego don Osvaldo de Rivero Barreto de los Estados Unidos, Raúl Chanamé y finalmente don Hugo. Adelante entonces, Héctor, con tu reflexión. Ya, rápidamente para terminar lo que... Sí, gracias. sí, rápidamente para terminar lo que dije al comienzo. Hablo de un acuerdo nacional actualizado, 31 políticas de Estado que están pendientes y, por supuesto, actualizado con una renovación de la gente que está ahí representada. Porque están representadas todas las iglesias, los partidos políticos, habrá que descontar a los que ya no están, en fin. Pero eso obviamente es solamente en las alturas. Eso tiene que ser complementado por un gran movimiento de base. Y en el movimiento de base hay una serie de organismos que ya fueron creados por el Estado. Están los consejos de coordinación, las mesas de concertación, a todo nivel, en el nivel distrital, y hay que dotarlos de mayores poderes. Eso tiene que ser hecho simultáneamente con una limpieza de las normas legales, que todas son obstruccionistas en el Perú. De manera que todo esto sea orientado a que una gran movilización nacional tenga por objetivo, primero, terminar la vacunación y luego enfrentar la tercera ola de la pandemia y construir toda una red de educación básica y de salud básica, de salud inmediata, de salud precautoria. Yo creo que eso hay que hacerlo de inmediato, se puede hacer, hay dinero para eso, y además un gran programa de obras públicas para dotar a Perú de infraestructura, para lo cual hay dinero suficiente en este momento internacionalmente hablando. Creo que eso complementa y una cosa final. Hay que formar, en vez de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ha sido planteado erróneamente, creo, un Consejo de Ciencia y Tecnología. Tenemos que tener un nuevo Club de Roma. Así como el mundo tuvo un Club de Roma con esos famosos 150 científicos allá por los años 70, el Perú debe tener su club de no sé qué, de Arequipa, de Lima o lo que fuere, de los mejores científicos del Perú, tanto de las ciencias duras como de las ciencias blandas, para darle contenido a todo ese programa de gobierno que creo que debe implementarse para los próximos años en el Perú. Gracias, Héctor Béjar. Raúl Chanamé, con su reflexión. ¿Raúl? Sí. Raúl Chanamé, con su reflexión, los minutos. Sí, creo que hay que pensar el Perú a futuro, ese es el reto de los intelectuales de este momento, de los jóvenes, proyectarnos a los próximos 50 años, cuál es el diagnóstico que tenemos. Creo que nos falta un diagnóstico. Cuando hemos revisado el último censo que se hizo hace algunos años, ese censo no ha tenido una lectura, computadoras, artefactos eléctricos, cuáles las condiciones sociales en las cuales viven los peruanos. Creo que si algo hizo la generación del centenario y la generación del 50, fue un diagnóstico pre-reforma agraria, ¿no? Entonces hoy ya no tenemos ese diagnóstico, no tenemos la lectura. Creo que allí apunta un vacío. Mientras crezcamos eso, es imposible que nos conozcamos, nos proyectemos, ¿no? Con entusiasmo hacia lo que viene del siglo XXI. Gracias, Raúl. Ahora tenemos la mirada internacional. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, desde Lima, y Osvaldo de Rivero Barreto. Adelante, Miguel Ángel, con tu reflexión. Perdona que tengamos pocos minutos. Sí, no, rapidísimo, Oscar, muchas gracias. Fíjate,
en estos momentos en que nos hemos vuelto una sociedad intolerante, ¿no? Muy intolerante. Decía al comienzo, legalidad está prácticamente en el suelo y la legitimidad ya ni se valora ni existe. No hemos aprendido de San Martín. San Martín era un hombre, mira, cuando llegó al Perú, lo primero que hizo el 12 de febrero de 1821 fue dar un reglamento provisional. Mira el cuidado que tenía. Y después del 28 de julio dio un estatuto provisional. O sea, instrumentos jurídicos, mira la discreción que tenía por respeto del statu quo, de las normas. Entonces, yo también coincido, sí, un acuerdo nacional necesitamos, porque han pasado 25 o 30 años desde que recuperamos la democracia en el 2000, ¿no? Hemos terminado el tema jurídico de la Haya con Chile, ya no tenemos más problemas jurídicos. La pandemia ha llegado, nos ha cambiado los paradigmas y los libretos inmediatos en la política sanitaria. Tenemos, por ejemplo, el año pasado hemos superado el tema de cómo se mira la salud ambiental por Escazú, que a mi juicio era una amenaza en esa probidad de lo que significa nuestra Amazonía, pero no entendemos tampoco el gran significado del tema de medio ambiente cuando deberíamos fusionar los procesos. Entonces creo que es necesario que los peruanos nos sentemos antes de ver asambleas constituyentes, efectivamente, como dice Héctor Berjas, un acuerdo nacional para mirarnos, como hacen los chinos. Los chinos se acaban de mirar hacia el mundo entero. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Adelante, Osvaldo, con tu reflexión, 2 minutos. Bueno, yo quisiera decir que definitivamente, de acuerdo a lo que yo veo en la Academia Americana, el discurso es completamente distinto al del Perú, en el sentido de que el problema ecológico es primordial en los Estados Unidos hoy día. Hoy día, por ejemplo, yo he escrito mi libro en inglés porque realmente no me interesa vender un escrito que no lo van a leer y no lo van a entender. Entonces, la verdad, en el libro trato de extraer el pensamiento actual de vanguardia americana, en el sentido que el planeta está en problemas, pero el problema del planeta es el Homo sapiens. Somos nosotros los que estamos en crisis. El planeta sigue dando vueltas al Sol y va a dar vueltas al Sol sin nosotros, dentro de unos 30 años. Bueno, el asunto es que el recalentamiento del planeta es verdaderamente algo que nos va a llevar a una etapa, si pasamos los 2 grados, nos va a llevar a una etapa en que el planeta no estaba habitado por mamíferos, nosotros, y todos los mamíferos, sino por bacterias, ¿no? A eso estamos llegando. No estamos, el cambio climático no es el futuro, es el regreso a una etapa planetaria en que no existía el ser humano. Gracias, calor. Lo segundo que quería decir es que frente a esto el modelo chino es una monstruosidad. Mucha gente tiene que imitar el China desarrollado. El crecimiento del Producto Bruto chino es un momento insano, en el momento en que es como una célula cancerosa que va comiendo su cuerpo hasta que muere con ella, que es el pensamiento chino del progreso permanente, material. Gracias, señor Osvaldo. ¿No? Ahora nos vamos a Santiago de Chile para la última reflexión de don Hugo Neira, y les pido a todos 1000 disculpas por esta restricción del tiempo. Nos dan solamente 90 minutos, y bueno, adelante Hugo Neira de Santiago con tu reflexión final. Sí, el acuerdo nacional, lo de Béjar me parece estupendo, también la intervención de Miguel Ángel y todos ustedes. Mi punto de partida es el siguiente: la república no la tenemos. República quiere decir res pública, y no digamos que son todos iguales ante un juez ni una comisaría, ¿no es cierto? En segundo lugar, al revés de Europa, el Perú tiene primero Estado y después nación. El Estado peruano no ha conseguido formar una nación todavía. Y cuando yo me puse a estudiar la nación en un libro mío,
de los europeos, que fueron los primeros que inventaron la nación después de Roma, ¿no? No imperio, nación, me sorprendió el tiempo que llevaron. Para Francia fue 9 siglos. 9 siglos para tener nación francesa, porque descubrí, por mi ignorancia, la variedad de franceses. Hay gentes que en el año 14, cuando fueron a la guerra, no sabían el francés, sino hablaban una lengua propia de los bretones, pues tenían que poner oficiales bretones para que les entendieran sus soldados. La nación está por formarse, para lo cual sugiero lo siguiente: en nuestra sociedad peruana, que es muy compleja, que compite con México y con la India, que sí tienen el Estado-nación. ¿Por qué no el Perú? Tenemos 2 grandes identidades culturales: el mundo criollo y el mundo andino. Yo soy una parte de eso, pues nací en Abancay, mi infancia fue con campesinos, mis tíos eran hacendados, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la vida criolla peruana. Eso es una cosa. ¿Cómo se resuelve eso? Con 3 elementos de espacio y de relación fraternal. La primera posibilidad es la educación. Esa separación de escuelas, de colegios privados y colegios públicos, es un estrangulamiento a la nación, porque unos tienen mejores alumnos que los otros. Con eso, el día que los blanquitos vayan al colegio a aprender las mismas cosas que aprenden los cholitos y los negritos, ya tenemos nación. Primer elemento de reunión social, la educación. Eso lo tuve yo en el Colegio Nacional, había de todo. Segundo elemento, fundamental, los partidos también eran un lugar de encuentro. Héctor se acordará de la célula comunista de San Marcos. Nos conocíamos, que éramos limeños. Había un arequipeño, había 3 aymaras que no hablaban nunca. Eran comunistas y jóvenes, pero no hablaban nunca. Era otra cultura. Es un segundo elemento. Tengamos partidos. Es una cosa fundamental. Y la tercera, que ambas culturas se descubran la calidad del otro. El andino tiene unas virtudes. Son chamberos los peruanos cholos. En cualquier lugar del mundo lo encuentras peruanos trabajadores. Y el mundo criollo tenía la sorna, la ironía, la astucia, ¿no? La inteligencia. Entonces tenemos que construir la nación con eso que uno de ustedes ha hablado: carreteras, ¿qué puedo decir? Lugares para aviones. El Perú tiene una sola aeropuerto internacional. ¿Saben cuántos tiene Chile? 8. ¿Cuánto tiene Brasil? 36. Entonces, la comunicación física no la hemos terminado. Todavía no tenemos esa base. Eso crea nación. Y el servicio militar para todos. Yo lo tuve en San Marcos, donde la sociedad se forma. No el separado. Tercer elemento, Hugo. Tu tercer elemento. El tercer elemento es la comunicación física, aviones, ferrocarriles y caminos. ¿Por qué uno de los candidatos a las elecciones me dijo: si yo llego a ser presidente, haré un ferrocarril en toda la costa? Esa es fácil. ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué la gente de Ayacucho tiene que dar una vuelta enorme para poder bajar a la... No hemos construido el Perú de base. Es un elemento. Y las escuelas unitarias, ni los partidos políticos donde nos encontramos todo tipo de gentes. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo a todos los invitados especiales. Yo también, muchísimas gracias. No, lo que yo quisiera rematar es que me den ustedes
un aliento, un ánimo y aliento en el sentido que ya me cansé de estar reclamando durante ya cerca de 4 o 5 años respecto al rescate de la biblioteca Basadre aquí en Tacna, ¿no? Ya son, vamos, 9 años que está cerrada y ya me cansé de estar reclamando a través de medios de comunicación, a través de la revista dominical, de Radio o Televisión Tacna, así que voy a iniciar un proceso penal de crimen de lesa humanidad a los autores, a las autoridades que están cometiendo este delito. Hay que rescatar la Biblioteca Nacional de don Jorge Basadre y la palabra, a nombre de todos, la tiene Hugo Neira. Oscar, hazme un favor, envíame a mi mail, envíame este tema de Basadre en Tacna, por favor, para escribir un artículo en el espacio que tengo en el Montonero. Eso me interesa muchísimo. No te olvides que he sido director de la Biblioteca Nacional un tiempo. Así que envíame unos documentos, unos papeles, una información para hacer algo, para chillar también. Vamos a iniciar entonces. Guagua que no llora, no mama. Así que vamos a pelearnos. Bien, muchas gracias a todos ustedes y nos vamos. Hemos rescatado uno de los temas brevemente. Es un agradecimiento a Nano Stern. Nano Stern es uno de los nuevos cantautores chilenos que se suma al tema de la redacción de la nuevo texto constitucional de Chile. Sí. Es una nueva generación que está haciendo de la canción una canción política pero responsable de este siglo. Es un tema de que se lo dedicamos muy especialmente a los dueños de Sauer Perú que se están llevando el agua de las comunidades ancestrales. El tema de Nano Stern, que es un joven músico, tiene como título Agua Clara. Escuchen bien en su mensaje y hasta la próxima. Les habló Óscar Vargas Romero y gracias a nuestros ilustres invitados, todos amigos nuestros que conmigo han tenido también una experiencia vital. Hasta la próxima, Hugo, Miguel Ángel, Héctor, Raúl y Osvaldo de Rivero Barreto desde los Estados Unidos. Adelante, Diego Armando, con ese tema muy hermoso. Agua Clara, Nano Stern desde Santiago de Chile.